Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso de los ejercicios que estuvimos viendo en la última clase. En estos ejercicios vamos a estar utilizando un poquito el paradigma de la programación imperativa, ¿sí? La que describe paso a paso, digamos, la resolución de un algoritmo, que en realidad es un paradigma que está cayendo en desuso como paradigma en sí. eh, Mejor dicho, en realidad se empieza a entremezclar con otro tipo de paradigmas que son un poquito más sofisticados, ¿sí? Pero que ofrecen soluciones, mejores soluciones a la hora de resolver un algoritmo, de generar un software, etcétera. ¿Eh? Bueno, para los que tienen un poco de conocimiento ya en el lenguaje Python, estos ejercicios le habrán resultado extremadamente fáciles, pero para aquellos que no conocen prácticamente nada de programación, estos ejercicios son ideales para introducirnos en el mundo de la programación. ¿Sí? Python como lo hablamos en clase, es un lenguaje que es ideal como para la parte de aprendizaje, la parte interactiva de aprendizaje, ¿sí? Donde uno puede ir practicando y obteniendo una respuesta inmediata, ya que es multiparadigma, ¿sí? Me permite programar de distintas maneras. Bueno, y esa es la idea un poquito de estos ejercicios, ¿sí? Ver una respuesta inmediata de un IDE, ¿sí? De un entorno de programación, en donde yo a través de una orden obtengo una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio 1 es bastante simple, ¿eh? Solamente imprimir con el comando correspondiente, que es print, hola mundo por pantalla, ¿sí? Así que vamos al IDE de Python, o al shell de Python. Yo ahora estoy en la parte de intérprete. Si yo coloco la instrucción acá en el intérprete, me va a devolver eh, inmediatamente la respuesta. ¿Sí? Como pueden ver ahí, eh, esto es otra cosa que quiero que noten. Por ahí me dirijo más que nada a aquellos que desconocen totalmente un lenguaje de programación, y este particularmente. Algo que quiero que noten es que las palabras claves me aparecen en un color, lo que es cadena de texto, es decir, aquello que se va a mostrar en pantalla durante la instrucción, me aparece en otro color, y siempre lo tengo que poner entre comillas, ¿eh? Si no, automáticamente, bueno, lo podemos probar acá abajo. Eh, ¿Qué pasa si yo escribo sin las comillas? Si notan, el texto no me aparece en verde en este caso, y cuando yo aprieto Enter me pone un error de sintaxis. ¿Eh? Es como lo entiende como un error gramatical, digamos, Python. ¿Sí? Recuerden que la computadora no puede pensar por sí misma, es decir, nosotros tenemos que dar las instrucciones de manera de que la computadora lo pueda entender, ¿sí? A nivel código de programación. ¿Mm? Entonces, el formato, siempre que queramos ingresar alguna cadena de texto que se va a mostrar en pantalla, siempre tiene que ser entre comillas. Por ejemplo, en este caso, print paréntesis. El paréntesis me permite delimitar lo que yo voy a escribir, lo que yo quiero mostrar por pantalla. Después, cuando veamos concatenación de cadenas de caracteres, ahí vamos a ver un poquito más la utilización de esto. Pero bueno, ahora un mensaje simple. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si estoy haciendo correctamente? El color de cada parte de la sintaxis, ¿sí? La palabra clave, en mi caso, esta es la configuración que yo tengo en el IDE, la pueden haber cambiado. Pero en mi caso, la palabra clave, que es print, me aparece en lila, y la cadena de texto que se va a mostrar en pantalla aparece en verde. Aparece en verde si yo lo pongo entre comillas.
¿sí? De lo contrario me aparece en gris. Que bueno, ahí me termina tirando un error, ¿sí? Un error de sintaxis. Sintaxis inválida, dice acá en esta parte. ¿Sí? Bueno, y la respuesta me aparece en azul. La respuesta, recuerden que es lo que devuelve como respuesta a la instrucción que nosotros dimos en la línea anterior. Bueno, el intérprete me sirve para ir probando código. Sin embargo, como cada ejercicio tiene que ser entregado, por más simple que sea, siempre tenemos que hacerlo en modo compilador. ¿Sí? Es decir, vamos a File, New File. De esta manera, lo que estoy abriendo es el compilador. El compilador, a diferencia del intérprete, no me devuelve una respuesta inmediata, sino que va a esperar a que yo ejecute el software que estoy programando para darme una respuesta. ¿Sí? Entonces, la sintaxis va a ser la misma. Print, hola mundo. Sin embargo, yo cuando aprieto Enter no pasa nada. ¿Sí? No me devuelve nada. Para yo poder ver el resultado del código que acabo de escribir, voy a tener que ir a Run Module. ¿Sí? O apretar F5. Esto es muy común que les aparezca. ¿Sí? Les pide que salven o guarden el proyecto. Es lo que voy a hacer en este momento. Yo particularmente lo voy a guardar en el disco D porque tengo este disco exclusivamente para salvar archivos y instalar algunos programas. Pero bueno, cada uno en sus computadoras seguramente eh, les va a aparecer el disco C. Voy a crear una carpeta. Ejercicios Python, lo voy a poner. De esta manera eh, es como tienen que ir trabajando. Como se recomienda que vayan trabajando. Todo esto después lo vamos a estar subiendo a Git. Así que bueno, les recomiendo que todos sus archivos lo vayan guardando en una carpeta, que después una carpeta exclusiva para esto, para que después podamos crear el repositorio sobre sus trabajos. Bueno, si se fijan ahí me marcó una línea que dice Restart de ejercicios Python, que es la ruta donde yo acabo de guardar el módulo de programación hecho en Python. Y me aparece la respuesta, que es la misma que arriba, pero con la diferencia de que yo en el módulo puedo seguir escribiendo. Yo acá puedo seguir, abajo del print hola mundo, puedo seguir insertando código de programación y después volver a ejecutarlo. Esa es la gran diferencia. Bueno, siguiendo con el ejercicio 2, me pide crear dos variables numéricas, sumarlas y mostrar el resultado. Esto, si lo piensa un poquito lógicamente, también lo podría hacer en el shell, ¿sí? O sea, en el intérprete de Python. Pero bueno, como ya sabemos que todos los ejercicios tienen que quedar guardados, entonces directamente vamos a ir a crear un nuevo módulo que se va a llamar unidad thread ejercicio 2 con estas instrucciones. ¿Sí? Tengo que crear dos variables de tipo numéricas, sumarlas y mostrar el resultado. Entonces, vamos a necesitar una variable que va a contener un número, otra variable que va a contener un número y una tercera variable para sumar las dos primeras. ¿Sí? Vamos a ver, yo acá voy a crear un nuevo archivo. Eh, Tranquilamente, bueno, para hacerlo un poco más visible, le voy a poner número 1 igual a 5, número 2 igual a 10, resultado igual a número 1 más número 2. Esto es algo que ya habíamos visto en Visual Basic para aplicaciones, cuando
tipamos o cuando le damos el nombre, mejor dicho, a las variables, tenemos que tratar de elegir un nombre que sea representativo del dato que va a contener esa variable. ¿Sí? Recuerden que una variable es un espacio reservado en memoria que contiene un dato, ¿sí? Que contiene información en su interior. Y esa información va a ser conservada hasta el momento que deje de ser útil. En este caso, la variable que se llama número 1 contiene un 5. La variable número 2 contiene un 10. Y la variable resultado va a contener la sumatoria del número 1 y número 2. ¿Eh? Bien, esto es, como les decía antes, un poquito para ir practicando, para ir familiarizándonos con el entorno. Vi la clase pasada que hay algunos que están usando el Visual Studio Code. Está perfecto, si se sienten más cómodos, si están más familiarizados con el Visual. La verdad que para mí también es mucho más cómodo, pero bueno. La idea era conocer un poco también el libre de Python. Yo antes de correrlo lo voy a guardar. Como le había puesto a la carpeta. Ejercicios Python. Unidad. Y en el anterior, después le voy a tener que cambiar el nombre. Voy a poner unidad 3. Ejercicio 2. De esa manera ya lo tengo salvado. Y ahora sí, voy a correr o run y correr el módulo. Ah, importante, ¿no? Me olvidé de mostrar el resultado. O sea, internamente, si se fijan acá, arranca el nuevo módulo. Pero acá no me devuelve nada, hay líneas en blanco solamente. Eso es porque me faltó algo muy importante que es el print. En este caso, en print, lo que voy a mostrar es resultado. Resultado. De lo contrario, no me está mostrando nada por pantalla. Es decir, se estaba generando este código internamente, pero como usuario no podía ver el resultado. ¿Eh? Con el print, recuerden que mostramos por pantalla. Ahora sí, nuevamente, voy a correr el módulo y ahí me apareció la respuesta. 5 más 10 es 15. ¿Sí? Bueno, esto básicamente es el paradigma de programación imperativo. ¿Mm? Después, ya en el próximo tema, vamos a ver el paradigma imperativo estructurado, ¿sí? Donde vamos a utilizar condicionales, iterativos y demás. ¿Mm? El imperativo básicamente es esto, dar órdenes, órdenes, órdenes y obtener un resultado. ¿Eh? Es un paradigma súper simple y para empezar a estudiar programación es muy útil. ¿Sí? Entonces por eso era necesario reverlo. Vamos ahora al ejercicio número 3. Un segundito, voy a cerrar este módulo. Ya lo tengo salvado. El ejercicio número 3 me dice mostrar el precio del IVA de un producto con un valor de 100 pesos y su precio final. Bien, vamos a interpretar un poquito de qué se trata. El precio del IVA depende de una constante, sí que es el 21%. El precio del producto, en este caso, también va a ser una constante porque sabemos que vale 100. Es un valor que no va a cambiar, por lo menos en este ejercicio, que no nos indica lo contrario. Y el precio final va a ser justamente los 100 pesos más el 21% de IVA. ¿Mm? Entonces podemos tomar distintos caminos para encararlo. Calcular el IVA en una variable y después sumarla al precio, al valor del producto. Podemos calcular todo en el precio final, ¿sí? Y ahorrar variables. Pero para ver el paso a paso, yo voy a asignarle una variable a cada valor. ¿Mm? Entonces, voy a abrir un nuevo archivo, un nuevo módulo. Yo tengo que el precio del producto es igual a 100.
Obviamente no pongo el signo peso porque me lo estaría transformando en una cadena de caracteres. Y encima sin comillas me va a dar el error de sintaxis. Así que solamente coloco el valor numérico. El IVA de ese producto va a ser igual a 100 por 0,21. En el separador de decimales en Python es el punto, ¿sí? No la coma. Bien, entonces, en IVA, ¿qué se me va a guardar? Se me va a guardar el 21% de 100. ¿Sí? Otra forma que podemos calcularlo, si lo queremos hacer con 0,21, es 100 por 21 dividido 100. De ambas maneras me va a dar lo mismo. ¿Sí? Son las dos fórmulas para hacerlo. Y el precio final, entonces va a ser la sumatoria es igual a precio producto más el IVA. Si se fijan, yo en todo momento lo que estoy haciendo es colocar variables. ¿Por qué? Porque las variables ya contienen los valores numéricos con los cuales se va a calcular. No tendría ningún sentido que yo acá, en lugar de precio de producto, ponga 100 y acá ponga 100 por 21 dividido 100. Porque si no, estas variables que hice anteriormente caen en desuso. Esto es lo que les decía antes. Yo, tranquilamente, en lugar de hacer estas dos variables, podría haber calculado en precio final el precio del producto más, paréntesis, 100 por 21 dividido 100. Cierro paréntesis. Esa es otra forma de resolver. Bien, ahí ya tengo los cálculos hechos. Ahora el último paso va a ser mostrar con el print el precio final. ¿Sí? Que es lo que me interesa saber. Bueno, guardo. Siempre pierdo esa carpeta. Unidad 3. Ejercicio 3. Bueno, ahora lo corro. Ah, acá tengo un error. Estoy usando guión alto en lugar de guión bajo. No me di cuenta. Vamos a guardar de vuelta. Bien. Acá me dice que el precio final es 121,0. ¿Sí? Me lo tomo como un flotante. ¿Por qué? Porque hay una división de por medio. Generalmente cuando hay una división y Python tiene un tipado dinámico, automáticamente a la variable me la convierte en una variable de tipo flotante, de tipo float, ¿sí? Con valores decimales. Es por eso que me agrega, por más que no tenga decimales mayores a 0, me agrega el decimal igual. Bueno, esto después vamos a ver con el trunk cómo lo resolvemos, ¿sí? Cuando queremos que aparezca el entero solamente. Así que bueno, yo también le podría haber agregado un texto, pero bueno, no quiero complicarla todavía. ¿Cómo se llama? Son cuestiones que vamos a ir viendo con el avance de los ejercicios. ¿Sí? Acá lo ideal, ya que es un mensaje para el usuario, hubiese sido poner una cadena de texto que diga el precio final es y que se muestre el valor, ¿sí? 121,0. Vamos al ejercicio número 4. Y acá me quedó, me parece, ejecutándose un error. No. Bueno, no sé qué pasa. Me marcabas como que había algo que no se terminaba de cerrar. El ejercicio número 4 nos dice hallar el área de un rectángulo de lados A y B. ¿Eh? Bueno,
Acá incluimos un poquito de geometría, pero bueno, no es nada complicado. Es el producto de ambos lados, ¿sí? Del lado A y del lado B. Pero para ello yo ya tengo que estar pensando de que necesito tres variables, ¿sí? Una va a contener el valor de A, otra va a contener el valor de B y otra va a contener el área, ¿sí? Así que bueno, vamos a utilizar estos nombres por defecto para crear nuestras variables. Área A y B. ¿Mm? Así que bueno, voy a abrir un nuevo módulo. A va a ser igual a 5. Los valores los estoy inventando porque el algoritmo no me da esos datos, ¿sí? Entonces directamente los invento. B va a valer 8 y el área va a ser el producto entre A y B. Si recuerdan, si no pueden repasar en la parte de los operadores matemáticos, el producto se simboliza en Python con el asterisco. En Python y creo que en la mayoría de los lenguajes de programación. Por último, voy a mostrar área. Esto es algo que quiero volver a recalcar, no por pesado, sino porque pude detectar que están cometiendo errores en esta parte. Cuando mostramos una variable, no va con comillas. ¿Sí? Las comillas solamente cuando mostramos un mensaje, ¿sí? Una cadena de texto. Acá solamente voy a mostrar el dato que va a contener área, que área es el producto, es decir, es la multiplicación de A por B. ¿Sí? Bueno, voy a guardar primero antes de ejecutar. Unidad 3, ejercicio 4. Bueno, ahora sí, ejecuto. Me va a abrir uno restart. Y me da que el área de el rectángulo es 40. ¿Sí? Acá también, lo ideal hubiese sido un mensaje, una cadena de texto que diga el área del rectángulo es 2 puntos y ahí recién mostrar eh, el resultado, ¿sí? El valor numérico. Pero bueno, como les decía antes, vamos a dejarlo para próximos ejercicios. ¿Sí? En total, ya los próximos se van complejizando un poquito. Por eso, aquellos que les haya quedado dudas, que no las hayan podido resolver en clase o a través de los tutoriales, les pido que me llamen cuando estemos en clase, me pregunten, vamos a tratar de ir resolviendo esas dudas puntuales, porque después cuando los ejercicios se van complejizando, sobre todo cuando veamos otros paradigmas, esas dudas se van arrastrando y por ahí generan que no se entienda nada de los ejercicios futuros. ¿Sí? Vamos al último ejercicio, que es un poquito ya más complejo. Acá la idea era obtener la liquidación de sueldo de un empleado y sus detalles, teniendo en cuenta que la empresa empleadora bonifica sobre el sueldo básico la antigüedad del empleado con un 1.2% por año. ¿Eh? Así que bueno, de este punto ya puedo sacar que tengo una variable, que es sueldo básico. ¿Eh? De ese sueldo básico, el 1.2% más se le paga por antigüedad. ¿Mm? Acá tengo entonces otra variable que va a ser antigüedad. La antigüedad es el 1.2% del sueldo básico. ¿Eh? Cuando son ejercicios, cuando son planteos de múltiples variables, lo ideal es que en papel se vayan haciendo un esquema o se vayan haciendo el diagrama de flujo o el pseudocódigo o por lo menos una lista de variables como para tener de ayuda en memoria. Porque por ahí, si es todo de memoria, por ahí hay algo que se termina olvidando, que no se tuvo en cuenta y demás. ¿Sí? Así que lo primero siempre, lo ideal, es hacer el análisis del algoritmo, extraer lo que son datos de entrada, datos de proceso, datos de salida, y después recién pasar esta información a lenguaje de programación. ¿Eh? La segunda parte dice, además paga el presentismo con un monto fijo, MP. Acá el monto fijo no
lo aclara cuánto es, pero bueno, ustedes lo pueden, MP obviamente va a ser otra variable, y acá ustedes le pueden asignar un monto fijo, ya que no lo aclara, lo asignan ustedes. La segunda parte ya me habla de descuentos, ¿sí? Esto va a ser en negativo. Se deben contabilizar el aporte jubilatorio, acá tenemos otra variable, representa un 11% del sueldo básico, la obra social un 3% y el aporte gremial un 1%. Acá tenemos tres variables que van a ser negativas para nuestro sueldo básico, ¿sí? Porque se van a descontar. Y acá es la parte que planteaba el desafío, porque dice, el empleador paga además 800 por cónyuge y 400 por cada hijo. El desafío era que tenían que hacerlo sin utilizar un condicional, ¿sí? Porque condicional es el próximo tema. Entonces la idea era ver que se puede resolver un mismo algoritmo por distintos caminos, ¿sí? No por el más lógico o por el que más familiar suena. Entonces, lo que habíamos estado hablando, bueno, y para los que no pudieron estar la clase pasada, al no utilizar un condicional, yo necesito un valor que me anule, digamos, estos 800 pesos, ¿eh? Si no está casado, o estos 400 pesos si no tiene hijos, ¿sí? El valor que me anula eh, una variable en un producto es 0, ¿sí? Entonces, multiplicando por 0, eh, directamente, digamos, lo resolvemos, ¿sí? Sin necesidad de usar un condicional. Último punto dice, son datos del problema. Nombre, apellido, DNI, sueldo básico, años, antigüedad en años, estado civil, 1 si es casado, 0 si es soltero, número de hijos, presentismo, 1 si corresponde cobrar o 0 si no cobra. ¿Eh? Así que bueno, vamos a ir tratando de resolver paso a paso. ¿Sí? Esto sí, por más que ya sea un poquito más complejo, sigue siendo paradigma imperativo, se resuelve instrucción a instrucción. Vamos a arrancar primero asignando a sueldo básico, que acá lo llamamos SB, un valor. Supongamos que nuestro empleado está cobrando 70.000 pesos por mes. ¿Sí? Ese va a ser su sueldo básico. Así que bueno, inicio un nuevo módulo, un nuevo archivo. Sueldo básico va a ser igual a 70.000. Ustedes le pueden asignar el valor que les parezca. ¿Sí? Repasamos nuevamente. La antigüedad es el 1.2% por año. ¿Sí? Así que antigüedad del empleado un 1.2% por año. 0,21 anual, así que hay que dividirlo por 12. Acá esto es algo que me acabo de dar cuenta. La empresa pone la antigüedad del empleado con un 1.2% por año. Bueno, para hacerlo más simple vamos a hacerlo mensual. ¿Sí? Porque creo que así los que ya lo resolvieron creo que lo hicieron así. Acá en realidad lo que tendríamos que hacer, si dice por año, es hacer el 1.2 dividido 12. ¿Sí? Es decir, ese porcentaje que nos da es lo que tendríamos que sumar por mes. Pero bueno, vamos a hacerle un 1.2% mensual, para hacerlo un poco más simple. Así que antigüedad va a ser sueldo básico por 0.012. Porque es 1,2 dividido 100, es decir, corro 2 lugares la coma. Sino también, como el ejemplo anterior, podemos hacer sueldo básico por 1.2 dividido 100, que es exactamente lo mismo. A ver qué más nos pide. Además, paga el presentismo con un monto fijo. Yo acá puedo asignar presentismo. Van a ser
1.500 pesos. ¿Sí? De presentismo. La verdad que ni vale la pena ir a trabajar todos los días con eso, pero bueno. Bien, ahí ya tenemos, creo que resuelta la primera parte, el primer punto. ¿Sí? Ahora vamos con los descuentos. Entre los descuentos se deben contabilizar el aporte jubilatorio, que representa un 11% del sueldo básico. Así que aporte jubilatorio, que acá en el ejercicio lo llamamos AP, va a ser el sueldo básico por 0.11. ¿Sí? O sueldo básico por 11 dividido 100. Después tenemos, próximo punto, próximo descuento, es el aporte, la obra social, perdón, que es un 3%. Acá la llamamos OS a la variable, que va a ser sueldo básico por 0.03. ¿Sí? O sueldo básico por 3 dividido 100. Y el último es aporte gremial. Si no recuerdo mal, voy a chequear. Aporte gremial con un 1% del básico. Así que es sueldo básico por 0.01. Bien, ahí ya tenemos los descuentos. Después dice que el empleador paga además 800 por cónyuge y 400 por cada hijo. En el estado civil tiene que ingresar 1 si es casado o 0 si es soltero. ¿Sí? Ese mensaje lo tiene que entender el usuario. Así que lo tenemos que hacer a través de un input. ¿Sí? Entonces, estado civil yo lo voy a llamar EC. Lo pueden poner, por ahí pueden poner eh, el término completo, ¿sí? Estado civil. Va a ser igual a un entero. ¿Por qué un entero? Porque el input, que es la orden para obtener un mensaje del usuario, para obtener un dato aportado por el usuario, me devuelve automáticamente una cadena de texto. Y recordemos que no podemos operar matemáticamente con una cadena de texto, porque una cadena de texto para la computadora son letras. Por más que nosotros veamos números, la computadora las entiende eh, como textos, ¿sí? Como letras. Entonces, acá le vamos a dejar, obviamente, si es un mensaje, lo vamos a poner entre comillas, vamos a dejar un mensaje al usuario que diga, ingrese 1 si es casado, o 0 si es soltero. Bien, de esta manera entonces, me faltó cerrar el paréntesis de el int. Entonces el int lo que hace es convertirme lo que el dato que el usuario ingrese acá, me lo va a convertir en un número entero. Podría haber puesto float en lugar de int, pero bueno, sabemos que es 1 y 0, así que no tiene mucho sentido. Perfecto, ahí ya tenemos entonces solucionado lo del estado civil, si se le paga o no, dependiendo si es casado o no. Ahora necesitamos el número de hijos, ¿sí? Que el número de hijos también lo vamos a hacer con un input y vamos a aclarar que ingrese 0 si no tiene hijos, ¿sí? Esto es esencial, ¿por qué? Porque por ahí, pensando desde el lado del usuario, el usuario podría dejar el espacio en blanco, el dato en blanco, y esto nos generaría un error. En lugar de ingresar un 0, ingresa nada. Para el lenguaje de programación, el espacio en blanco es un null, ¿sí? Es una cadena de caracteres nula. Entonces no me va a permitir operar matemáticamente. ¿Sí? En cambio, si ingresa un 0, cualquier número multiplicado por 0 me da 0 como resultado. Bien. Entonces, vamos de vuelta. Cantidad de hijos, yo le pongo CH.
Esto es una mala práctica de programación, por supuesto. No, hay que tratar de poner lo que veníamos hablando. Hay que tratar de poner siempre nombres de variables que sean representativas de lo que queremos programar. Pero bueno, son ejercicios de prueba, así que no hay ningún problema. Entonces, el mensaje que le voy a dejar acá al usuario es: ingrese la cantidad de hijos o 0 si no tiene. Entonces, ahí se lo dejamos aclarado, que si en el caso de no tener hijos, ingrese un 0, ¿sí? No que deje el espacio vacío. ¿Mm? No que deje el campo vacío. Perfecto. Bien. Y por último nos quedaba calcular el presentismo, que tiene que ingresar 1 si corresponde cobrar o 0 si no cobra. ¿Sí? Acá la lógica del programa cambia, porque se supone que entonces el que va a estar utilizando el software que nosotros estamos programando va a ser alguien de recursos humanos, no un usuario común. ¿Sí? Así que bueno, la lógica del presentismo va a ser la misma. Si le corresponde cobrar, se va a multiplicar el monto del presentismo por 1. De lo contrario, se va a multiplicar por 0, es decir, va a terminar siendo 0. Así que bueno. Eh, yo le voy a poner CP de cobra presentismo y lo mismo. Input, ingrese 1 si corresponde cobrar presentismo o 0 si no corresponde. Perfecto, ahí ya tengo todos los datos que necesito para calcular el sueldo neto. ¿Sí? Entonces, el sueldo neto acá, ¿a qué va a ser igual? Y acá vamos a utilizar, que esto lo estuve explicando en clases, pero bueno, la idea es un poquito para los que no estuvieron o no llegaron a entender del todo el problema. La idea es utilizar asociativa, ¿sí? Es decir, sumar los positivos o los aumentos por un lado y los descuentos por el otro y restarlos entre sí. ¿Eh? Esto es una forma para que sea un poco más ordenado. Si no, si llegan al resultado, lo pueden hacer de otra manera. Entonces, en la parte de los positivos vamos a tener el sueldo básico, el presentismo, vamos a tener que comprobar si se cobra o no. ¿Cómo hacemos? A presentismo lo vamos a multiplicar por CP. CP puede valer 1 o 0. Si es 1, que le corresponde cobrar el presentismo, va a ser 1 por 1500, que es el monto que yo le asigno al presentismo. Esta variable, por ejemplo, la podría haber omitido, directamente ponía acá 1500 por CP, pero bueno, por eso le digo, nunca hay una sola forma de resolverlo. ¿Qué más le tenemos que sumar acá? La antigüedad, que la antigüedad no tengo que multiplicarla por nada porque ya la calculé acá arriba, es el 1.2% del sueldo básico. Bueno, acá ya tengo los descuentos. Y acá, bueno, acá sí voy a tener que hacer las comprobaciones. Con el estado civil, que era... me olvidé la cifra. Estado civil, 800 pesos. A 800 lo vamos a multiplicar por estado civil. Mismo caso que antes. Si estado civil es 1, va a ser 800 por 1 es 800. Si estado civil es 0, es decir, que es soltero, 800 por 0 es 0, es decir, no me suma nada. Esa es la lógica que encontramos como para resolver este algoritmo sin condicional. Bien, la cantidad de hijos también. La cantidad de hijos es 400 por hijos. En el caso de que tenga un hijo, acá lo vamos a multiplicar por CH, que es cantidad de hijos.
En el caso de que tenga un hijo, va a cobrar 400. En el caso de que tenga dos hijos, va a cobrar 800. Y en el caso que no tenga, va a cobrar 0. ¿Sí? Porque 400 por 0 es 0. ¿Eh? Ahí vamos de vuelta con esa misma lógica. Y el presentismo, ya lo habíamos calculado acá. Perfecto. Acá terminamos la parte de los incrementos. ¿Sí? Y acá yo le voy a restar los descuentos. ¿Sí? En lugar de poner menos AP, menos OS, menos AG, yo hago menos y hago la sumatoria de los descuentos. AP, que es aporte... me olvidé que era esto, aporte previsional. Aporte jubilatorio, sí, yo le puse AP. El aporte jubilatorio en realidad, bueno, no importa. Ustedes los cambian. Perdón, más la obra social, más el aporte gremial. ¿Eh? Entonces, acá tengo sumado todos los incrementos, por un lado, y acá tengo todos los descuentos sumados por otro lado. Entonces, todo el monto total de los descuentos se va a restar a el sueldo bruto más todos los incrementos. ¿Eh? Por último, lo que voy a mostrar por pantalla, con el print, va a ser sueldo neto. ¿Sí? Que era lo que me interesaba saber. Yo si quiero hacer una comprobación... perdón. Me parece que pedía mostrar más cosas. Obtenemos una salida con mensajes alusivos describiendo los haberes, los descuentos y el neto a cobrar. Bien, pide todo. Entonces, acá sí vamos a tener que dejar mensajes alusivos. Por ejemplo, podemos poner print. El sueldo básico es más la variable que corresponde al sueldo básico. Print la antigüedad es, perdón, acá me estoy olvidando el STR, que bueno, por si no lo recuerdan, el print también maneja cadenas de caracteres, es decir, letras, y yo no puedo sumar, acá si se fijan, estoy poniendo un más, es decir, estoy concatenando, estoy uniendo letras, ¿sí? Y ese B que contiene número, no contiene letra, ¿sí? Entonces, para poder sumarlo a otras letras, yo tengo que convertirlo en un string, es decir, una cadena de texto. Por eso adelante le pongo str. ¿Mm? Acá también, en antigüedad voy a poner str y voy a poner la variable que corresponde a antigüedad. Después, print. Bueno, para no hacerlo tan largo, voy a mostrar directamente los descuentos. El aporte jubilatorio es más STR y yo le puse AP acá. Print el aporte de obra social es esta se llama OS y print el aporte gremial es que los mensajes los pueden ir modificando ustedes para que quede más lindo. Acá medio que lo estoy haciendo a la apurada porque ya debe estar recontra largo el video. Pero bueno, como les decía antes, la idea es ir aclarando estos pormenores desde el principio para que después
les resulte mucho más fácil lo que viene, o mucho más entendible lo que viene. Bueno, acá le voy a agregar un mensaje. El sueldo neto es, y acá le voy a sumar con STR, por supuesto, el valor total del sueldo neto. Si no cometí ningún error, acá ya me debería mostrar, primero lo voy a guardar, por supuesto, no hagan lo que yo hice, vayan guardando continuamente. Hablando de buenas prácticas de programación, recuerden siempre ir guardando. Esto es unidad 3, ejercicio 5. Bueno, vamos a probarlo, momento de la verdad. Ingrese 1 si es casado o es soltero. Voy a ingresar 1. Ingrese la cantidad de hijos o 0 si no tiene. También le voy a poner 1 para ver. Ingrese 1 si corresponde cobrar presentismo o 0 si no corresponde. También le voy a poner 1, quiero cobrar todo. Bien. Acá me muestra, el sueldo básico es 70.000. La antigüedad es 840. Fíjense que acá también automáticamente lo convirtió en un float, porque hay operaciones multiplicación por decimales o división. El aporte jubilatorio es 7.700. La obra social es 2.100. Y el aporte gremial es 700. El sueldo total o el sueldo neto va a ser 63.040. Tengo una banda de descuentos ahí de por medio. Así que bueno, de todas formas, cuando tienen este tipo de ejercicios de práctica, lo bueno es que se sienten con la calculadora, saquen, ¿cómo se llama? Saquen los cálculos de forma manual, se los vayan anotando y vayan comparando, porque también se pudo haber cometido un error de operadores matemáticos en el medio. Esto, como les decía antes, programación imperativa, todavía los ejercicios son bastante simples, pero ya con la estructura se va a complejizar un poco, ¿sí? Ya cuando empecemos a sumar condicionales, iterativos y demás, ya se va complicando un poco eh, el algoritmo en sí. Entonces siempre es bueno tratar de buscar alguna forma de verificación, eh, como para que ustedes estén seguros de que hicieron bien las cosas. O sea, la seguridad la tienen que tener ustedes porque son los que se están preparando para el día de mañana desarrollar software. ¿eh? Así que bueno, corto acá esta parte. Próximo, que va a ser mucho más cortito, lo prometo, próximo tutorial es la parte de Git. Lo que vamos a hacer es crear un repositorio para ir guardando todos los ejercicios que vayamos haciendo en las distintas clases. ¿sí? Así que bueno, les agradezco la paciencia, los que llegaron hasta acá. Y bueno, cualquier duda la vemos en clase. Saludos.